Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. Tomando en cuenta los años que Sobre Ciencia transitó en radio, más los años de televisión, van 9 años prácticamente completos y sin embargo nos quedan ramas del conocimiento, ciencias por descubrir, ciencias que nunca fueron parte de este programa. Bueno, ahora le vamos a dar espacio a una de ellas, a la lingüística, pero aplicada en este caso a una parte de nuestro país, a un segmento cultural, si se quiere, que es el de los bilingües del norte de Uruguay, los que hablan el portugués de Uruguay. Tal la definición de la lingüista Ana Carvalho, que realizó durante muchos años un seguimiento, un estudio y hace poco estrenó en Cinemateca, aquí en Montevideo, el documental Voces das Margens. Así que bueno, vamos a compartir algunos tramos del documental y la primera parte de la conversación que mantuvimos con Ana Carvalho. La cultura fronteriza es muy sui generis, es muy diferente, por supuesto, de lo que tenemos en Brasil, en Rio Grande do Sul, y lo que tenemos en Montevideo, por supuesto, y otros departamentos de Uruguay, porque todos allá son bilingües, manejan 2 idiomas, y eso por sí ya hace que sean comunidades que viven de manera distinta, porque son comunidades totalmente bilingües, manejan 2 idiomas y saben cuándo usar uno y otro. Assim, quando eu estive na capital, em Montevideo, passei umas experiências lá que, por exemplo, de ir na rua mandando um áudio e assim, falando bem pleno, né? Falando em portunhol com meus amigos. E as pessoas ficavam olhando estranho, como que eu fosse uma pessoa estrangeira, mas eu sou daqui, né? Estava do interior. Ou quem sabia, quem conhece portunhol sabe que você é do interior, né? Só de escutar falando, dizendo, você é de Ribeirão de Artigas. Que pasa en la frontera. Hablan un portugués uruguayo, hablan una variedad de portugués que es una variedad de la lengua portuguesa. Ya no hay dudas que hay muchos trabajos lingüísticos que muestran continuidades lingüísticas entre el portugués uruguayo y el portugués de Brasil, en términos de estructura sintáctica, en términos de fonología, o sea, sonidos, en términos de incluso un repertorio léxico. Si van a Voces das Margens, van a ver que muchas veces los que hablan español van a tener que leer el subtitulado porque es portugués. O sea, yo creo que incluso los que dudan que es portugués deberían ir a ver Voces das Margens porque ahí se escucha el portugués. Yo estaba hablando con amigos brasileños que vieron la película y dijeron, no, eso para mí es portugués del Rio Grande do Sul, excepto muchas palabras del español. Por ejemplo, se usa bastante palabras del español para los días de la semana, por ejemplo. O sea que el portugués uruguayo siempre va a decir lunes, miércoles, martes, em vez de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. A minha mãe sim, né? Minha mãe fala em espanhol e coisa, e sempre ela queria falar tudo, quer falar em espanhol, e às vezes eu até ficava bravo, dizia, não é que tanto espanhol. Va a decir para los nombres de las profesiones, el maestro, el director, mi jefe. Para las direcciones, la calle, la plaza, son palabras del español que se usan en español porque están relacionadas a instituciones que suelen ser en español. Si yo hablo 2 idiomas y vos hablas 2 idiomas y todos en nuestra comunidad hablan 2 idiomas, o sea, participamos de una comunidad bilingüe, usamos el cambio de código, la alternancia de código constantemente. Hay algo particular en el español de Rivera, que es el uso de noes en vez de no. Y ese noes es un calque de noé, ne. Entonces hace que el español de Rivera sea diferente, si llegas a
puedes escuchar aquí un riverense cuando dice no es, porque eso en general no se escucha de monolingües en español. Você pensa se está espanhol, só gruda espanhol. Se é esse é outro idioma que não sei como se chama, toco a manica igual. Me aperta e se cambia para outra. Não tem problema. Este documental, Voces das Margens, dirigido por la lingüista Ana Carvalho, no solo explora la manera de hablar, sino que se mete muy profundamente en la cultura de la frontera y en las manifestaciones culturales que se generan en esta parte del país. Lo vemos en esta segunda parte del informe. Nega, vou te falar uma coisa. Eu não sou 50.000 pesos. Mas se tu deixar, a gente pode ficar envolvida. Nega, eu te quero aquí conmigo. Me diz algo, te pate. Me preguntaba sobre la producción cultural fronteriza. Y es muy interesante porque, claro, que la hay en español, hay músicas, hay canciones en español, hay escritoras que escriben en español, etc. Pero lo que buscábamos en Voces das Margens era exactamente la celebración del portugués uruguayo. Entonces buscamos artistas que escribieran en portugués uruguayo y los hay. Entonces tenemos a algunos en la película, hay muchos más, pero tenemos a unos cuantos. Tenemos a un poeta, tenemos a una banda, que es la banda Terremoto de cumbia, y tenemos a una cantante también que canta en portugués uruguayo. Escutando Terremoto aqui na Sarandí. Me falaram vai por tudo e aí eu te vi. Tú pasando com a Silvia, se fazendo todas lindas. Tem un loque aquí que gosta. Para escribir el portugués uruguayo tendríamos que usar el portugués, la ortografía del portugués, brasileña, mozambicano, o sea, la ortografía del portugués, porque el portugués uruguayo es portugués. Para escribirlo, entonces usamos la ortografía estándar del portugués. ¿Qué pasa con las actividades artísticas, las producciones artísticas? Creo yo, no es mi especialidad, pero creo yo que el escritor, hay varios, como tenemos a David Benavides en el documental, el Fabián Severo, que tiene reputación nacional, al escribir un dialecto que en general no es escrito, en vez de elegir la ortografía estándar del portugués, eligen una ortografía alternativa y eligen representar fenómenos lingüísticos que muchas veces no están representados por escrito. Deste amor te falo, com esta boca, cheia de sabiá voando e dormindo nas árvores do mato, porque tenho flores nascendo para ti, no meio do barro seco. En español de Uruguay, por ejemplo, sobre todo en el sur, se aspiran las S finales de sílaba. Se dicen mosca en vez de mosca. Sin embargo, no se escriben mosca, se escribe mosca. Eso hace con que la ortografía sea estándar y represente una lengua estándar. Muy bien. Te falo em portunhol porque meu amor por ti é feito de barro. Fabián Severo, por ejemplo, un escritor muy conocido de la frontera, cuando escribe en portugués uruguayo, elige representar fenómenos orales en la escrita. La escuela siempre me enseñó a imaginar. Los primer día de clase, la maestra mandaba que nosotros escribiera contando nuestras vacaciones. Yo aproveitaba los recreos para escuchar las historias de mis compañeros. Con un pedazo de una y una parte de otra, ia armando las palabras. Otros eran dueños de mis vacaciones. Yo contaba que tenía viajado en Montevideo, que tenía ido en el estadio, que en el Parque Rodó me tenía pegado baito susto en el tren fantasma, que tenía visto uns macaco en el zoológico comiendo lo que la gente les tiraba. Escribía que me argullaba en la playa donde las olas te dejan los ojos ardiendo. Tejiendo la memoria de uno con los recuerdos de otro, enllenaba los cuadernos y era tan de verdad lo que contaba que sentía como que era yo
quien tenía conocido la alegría. Entonces hace con que la escrita sea alternativa y represente fenómenos que en portugués brasileño, por ejemplo, existen, pero cuando los escritores escriben, eligen la ortografía estándar. Fabián Severo y otros, como David Benavides y otros, cuando escriben el portugués uruguayo, eligen una ortografía más alternativa que represente las características regionales del portugués uruguayo para darle como un color regional, más de identidad local. Muchos años después conocí Montevideo y descubrí que el mar era más bonito en mis cuadernos. Además de la dirección de Ana Machado, con quien estamos compartiendo estos tramos de entrevista, la participación, de Ana Carvalho, debe decir, Richie Machado fue el codirector, también el editor de parte de la productora Incógnito Films. A él también le agradecemos buena parte del material que usamos. Y ahora vemos la última parte del informe para cerrar este repaso por la cultura y el idioma del norte de Uruguay. Sei que sou uruguaio, mas eu falo assim. Por eu nasci assim, vou morrer assim como Nem que nós queira falar em espanhol, não nos sai bem. Eles dizem, aquellos de la frontera. Hasta finales del siglo XIX solamente se hablaba portugués en esa zona. Con la construcción de la nación uruguaya, con la necesidad de crear la idea del país uruguayo, se impusieron medidas para llevar el castellano a ese lugar y protegerse entonces de lo que se creía en eso entonces la invasión del portugués, que ya estaba bastante bien establecido allá. Entonces empezaron a abrir las escuelas con la Ley de Educación Común de Pedro Varela. La enseñanza del español era obligatorio, se prohibía, como se prohíbe aún hoy, el uso de portugués en las escuelas e incluso había incentivos para que inmigrantes hispanohablantes fueran a vivir allá en el norte. Y bueno, y la construcción del ferrocarril, etc. Entonces empezaron a, por así decir, españolizar el norte. Entonces, en vez de erradicar el portugués se mantuvo como lengua de herencia, una lengua que es pasada de generación a generación en los hogares, en las comunidades, como lengua de grupo, y se impuso el español, que es una lengua pública, la lengua nacional. Entonces tenemos esa situación de bilingüismo social ya hace 200 años. Esta é sobre trabalho fronteiriço, que nós chamávamos assim, que passávamos a fronteira daqui para lá e de lá para cá. El tema de discriminación lingüística es un tema muy serio y una de mis intenciones al hacer el documentario es crear conciencia de que existe, porque hablamos mucho de discriminación de género, discriminación de raza, que hoy ya es una preocupación bastante grande, sobre todo entre los jóvenes, que han superado muchos estigmas que teníamos nosotros, pero la discriminación lingüística suele siendo la realidad de muchos hablantes de dialectos minoritarios o miniaturizados, como se dice hoy, como el portugués uruguayo y también el español que se habla en la frontera. Entonces, cuando tengo varias narrativas de gente que decía, una nos dijo en el documental, yo fui a la universidad en Montevideo y empecé a hablar en el aula y el profesor me preguntó, ¿bajaste de la Turil? Por la manera de hablar. O sea, estamos hablando de un profesor universitario que le trata así a un estudiante en su primer día de clase. Esas agresiones le hacen mucho daño a la gente, mucho daño a la gente. Entonces, una gran parte de mis objetivos en ese documental era concientizar a la gente del prejuicio lingüístico y de la discriminación. Igual falamos com um de lá de Montevideo, nem entende o que nós estamos dizendo. Esse é outro idioma que não sei como se chama.